Hola a todos quienes escuchan este primer podcast, sean bienvenidos a un espacio de reflexión investigativa. Este primer acercamiento al formato del podcast es un pequeño ejercicio de investigación donde nos preguntamos sobre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y lo que quiere decir esto para nuestro caso colombiano. Vamos a empezar escuchando algunos testimonios del público. Mis compañeras y yo creamos unas preguntas para indagar sobre qué tanto saben las personas sobre la desigualdad en Colombia. ¿Qué es para usted la desigualdad? La desigualdad es la economía en los diferentes grupos de Colombia que no tienen el mismo capacidad para poder superarse en la vida. Hay gente que viven de pronto en unas condiciones más vulnerables que otras tienen de pronto mejor oportunidad de acceder a estudio, de acceder a educación, a medicina, que estas otras personas. Por eso es que existe una gran brecha en cuanto a la desigualdad aquí en Colombia. ¿Qué es para usted la desigualdad? La desigualdad es un producto social donde existen dos clases de personas, los que tienen y los que no tienen. Los que no tienen están en la parte de desigualdad. ¿Por qué? Porque carecen de lo básico, no pueden cubrir sus necesidades como educación, salud, alimento, vivienda, devengan un salario mínimo que no les permite vivir y tener un nivel apto para poder cubrir esas necesidades. Siempre ha existido históricamente la desigualdad, donde los más poderosos son los que tienen y las clases más bajas son las que carecen de todo. Ellos están luchando por sobrevivir un día a día y su vida se centra en vivir para su diario. O sea, su vida se limita a eso, trabajo para tener el diario y poder vivir. Mientras que el que tiene, él se mentaliza en tener más, en producir más, de pronto no tanto en generar tanto empleo, sino en tener cada vez más estabilidad y más entradas de dinero que le permiten tener ese nivel de vida. ¿Ha vivido alguna situación de desigualdad? ¿Cuál? De pronto, en cuanto a la salud, pues las personas que no son de capacidad económica no pueden acceder a un sistema de salud como una medicina prepagada. Nos toca vivir en el estado de salud del POS, donde la salud no es igual, no prestan los mismos servicios, es un poco más precaria. ¿Ha vivido usted alguna situación de desigualdad? ¿Cuál? Claro, más que vivirla, se ve diariamente en nuestros jóvenes que desean estudiar y no tienen acceso a la educación. ¿Por qué? Porque carecen de recursos, porque tienen para un semestre, para el otro no, porque tienen que emplearse, porque no tienen oportunidades, porque no hay el dinero y frustran todos sus proyectos. Hay desigualdad también a nivel de generar empleo. Algunas empresas limitan esa posibilidad de que los jóvenes trabajen por la falta de experiencia. Pueden ser muy buenos, pero si no hay la experiencia, tienen que regalar su trabajo para adquirir esa experiencia y poder ingresar a las empresas. Entonces eso también me parece una desigualdad, porque el estudiante se ha esforzado durante un tiempo para llevar su carrera a término, ha cumplido unas prácticas que le deberían funcionar como experiencia para él ingresar a un trabajo. Entonces se encuentra limitantes de trabajo. Hay también desigualdad a nivel de la alimentación, de la nutrición. Los niños que estudian en los colegios pobres les damos lo que sobra en los supermercados de refrigerio, mientras los niños de estratos altos tienen comedores donde pueden pagar una mensualidad, donde su dieta está balanceada a nivel calórico, a nivel nutricional, y mientras los pobres les toca todos los días un jugo, un pan y una fruta. ¿Cuántas personas viven en su casa? 4. ¿Cuántas personas viven en su casa?
3. ¿Sabe qué tipos de pobreza hay en Colombia? Sí, existe la pobreza extrema y existe la pobreza que por lo menos tienen algún acceso a educación o a salud. Y la extrema, que es aquellos que no tienen ningún acceso ni ningún tipo de salud ni educación, ni alimentación y otros, y nada, mejor dicho, no tienen nada. ¿Sabe qué tipos de pobreza hay en Colombia? Está la pobreza extrema, que se considera abajo del 241.000 pesos de salario y de capital per cápita, y la pobreza que es superior a los 241.000. Se considera, según el DANE y el doctor Daniel Oviedo, considera eso. ¿Tuvo usted la oportunidad de acceder a la educación superior? Sí, estudié en la Universidad del Rosario, guión para cine y televisión. ¿Tuvo la posibilidad de acceder a la educación superior? Sí, gracias a Dios tuve la oportunidad de acceder a la educación superior a nivel de pregrado y de posgrado. ¿Es usted la primera en su familia de acceder a esta posibilidad? No, afortunadamente todos tuvimos la oportunidad de tener educación superior porque teníamos la certeza y la formación de que si uno estudia, tiene oportunidades, puede cambiar situaciones de la vida y puede transformar. Entonces siempre tuvimos esa gran inquietud que vale la pena estudiar y así toque hacer el esfuerzo que haya que hacer. ¿Es usted el primero en su familia en acceder a esta posibilidad? No, gracias a Dios, en mi familia tuvimos la oportunidad de estudiar, pues realmente los que quisimos estudiar, pues hicimos el esfuerzo y logramos acceder al estudio. Los que no, de pronto tomaron la decisión de no, pero sí tuvimos la oportunidad de tener educación. Así es, como pues se dieron cuenta, sí, nuestro público tiene como cierto conocimiento de lo que estamos hablando, de lo que es la desigualdad. Asimismo nos preguntamos por las alarmantes cifras que nos presenta el objetivo número 10, que habla sobre la reducción de la desigualdad. Veamos de qué trata el objetivo 10 y continuemos identificando cuáles son las cifras de desigualdad en Colombia. Gracias, María Paula. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señala que el 10% más rico de la población se queda hasta con el 40% del ingreso mundial total. A su vez, el 10% más pobre obtiene solo entre el 2% y el 7% del ingreso total. Estas cifras son alarmantes, ¿no les parece? También sostiene que en los países en vía de desarrollo la desigualdad ha aumentado un 11%. Claro que sí, es totalmente alarmante. También en Colombia podemos evidenciar estas cifras. Según el informe que presentó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, sus siglas CEPAL, al inicio de este año, actualmente en Colombia, en términos monetarios, 27 de cada 100 colombianos son pobres, mientras que entre 7 y 8 de cada 100 son considerados dentro de la pobreza extrema. Colombia tiene todavía mucho trabajo por hacer para cumplir con el objetivo que el mundo se ha trazado para 2030, el cual es eliminar la pobreza en todas sus formas. También ser uno de los países más desiguales en América Latina, la región más desigual del mundo por encima de África subsahariana, hace del desafío algo mucho más complejo. Y estas cifras las publicó un artículo del Espectador. Además tenemos que hay incidencia de pobreza relacionada al sexo, mientras en el país la pobreza se ha reducido casi 21 puntos porcentuales, igual que para los hombres. Entre las mujeres esta reducción alcanza 20,3 puntos. Esto quiere decir que encima de las preocupaciones normales para luchar contra la pobreza, ahora también debemos preocuparnos por el índice de pobreza entre hombres y mujeres que parece estar agrandando cada vez más. Según la UNDP, cuando se mira la escolaridad promedio, ni los hombres ni las mujeres alcanzan la meta, garantizar el acceso universal a la educación básica, y de nuevo persiste una diferencia de casi un punto a favor de las mujeres, con 10,1 años promedio versus 9,4 de los hombres, brecha que ha sido constante a lo largo de los años. Vemos que tiene que decir el gobierno acerca de esta situación. Según el Departamento Nacional de Planeación,
En los últimos 5 años, la desigualdad en el país bajó 0,56 a 0,52 puntos, debido a que la política social del gobierno. Una muestra de la mejor distribución del ingreso es el aumento de la clase media, consolidada, que llegó a 13 millones de personas, es decir, el 30,5% de la población. La pobreza también se redujo entre el 2010 y el 2015. 4.574.000 personas salieron de esta condición. En 2015 bajó a 27,8%. Ya que acabamos de dejar más claro el panorama colombiano, podemos responder a otra de las preguntas que le hicimos a los entrevistados. Voy a explicar rápidamente cuáles son los tipos de pobreza. La primera es la pobreza monetaria, y el DANE explica que es el costo per cápita mínimo de una canasta básica de bienes y servicios, alimentarios y no alimentarios, en un área geográfica determinada. La segunda es la pobreza extrema, y a esta se refiere cuando una persona no puede satisfacer sus necesidades mínimas, como lo son el alimento, el agua potable, dormir bajo techo, tener acceso sanitario y acceso a la educación. La tercera es la pobreza multidimensional, que en realidad es el índice de pobreza multidimensional y es una medición de la pobreza que refleja las múltiples carencias que enfrentan las personas pobres al mismo tiempo en áreas como educación, salud, entre otros. El índice de pobreza multidimensional refleja tanto la incidencia como la intensidad de estos factores afectan la vida de las personas. Ahora acabamos de pintar un panorama algo sombrío, así que para aliviar el ambiente vamos a hablar ahora de iniciativas para la reducción de la desigualdad. El Banco Mundial sugiere aumentar el acceso a una educación universal de calidad para disminuir la desigualdad. A pesar de que el acceso a la educación ha mejorado en los últimos años, ahora se necesita, según ellos, asignar prioridad al aprendizaje universal, los conocimientos y el desarrollo de aptitudes, así como a la calidad de los docentes. Honestamente, si algo nos ha enseñado la historia a través de la historia de la humanidad, es que realmente la educación es la herramienta por excelencia para superar los límites de hasta dónde puede llegar una sociedad. Otra iniciativa es la cobertura universal de salud. Con la cobertura de servicios asequibles y oportunos de atención de la salud se reduce la desigualdad y al mismo tiempo aumenta la capacidad de las personas para aprender, trabajar y progresar. Así es, así que después de haber presentado esta información, estas cifras, haber tenido una pequeña discusión con las personas que entrevistamos, podemos empezar a plantearnos una conclusión. Pero para eso tenemos que tener en cuenta la posición de Colombia frente al mundo para hablar de desigualdad. Nosotros ahora somos parte de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y como hacemos parte de ellos, entonces debemos apegarnos a los lineamientos que se plantean en su programa para poder alcanzar nuestras metas de desarrollo. Y la realidad es que aún tenemos déficit en casi todos los objetivos, pero los gobiernos se plantean las rutas que podemos utilizar para llegar hasta allá. La verdad es que para poder batallar contra la desigualdad aquí en Colombia o en cualquier otro país debemos trabajar juntos, no solo con el gobierno, sino como ciudadanos, para lograr un cambio significativo real. Al final de todo, creo que una buena conclusión aquí es que el conocimiento es poder. Así que si le posibilitamos a todas las personas que podamos el acceso al conocimiento y las herramientas para poder desarrollarlo o desarrollar encima de él, nos ha mostrado la historia que es realmente la raíz de los cambios significativos en las sociedades humanas. Así que esta es la conclusión de este pequeño ejercicio investigativo y esperamos que les queden un par de interrogantes para que ustedes mismos piensen para dónde vamos
como país y como sociedad y cómo nosotros contribuimos a esto. Muchas gracias.